Hoy vamos a comenzar una porción muy interesante del libro de Romanos. Esta porción además presenta ciertas dificultades de interpretación, difícil quizás de entender en algunas partes, y también es una porción que, debo decir, incomoda a muchas personas, ya que en esta porción, del capítulo 9 al capítulo 11 de Romanos, a lo que me estoy refiriendo, aquí vamos a ser confrontados específicamente con una de las doctrinas quizás más difíciles de procesar. La doctrina de la soberanía absoluta de Dios en la salvación específicamente. Porque muchas veces las personas le preguntamos, ¿tú crees que Dios es soberano? Y la gente dice, sí, Dios es soberano. Y cuando le decimos, ¿tú crees que Dios es soberano en la salvación? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el que decide quién se salva y quién no. Ahí donde la gente dice, no. Eso no me cuadra, hermano. Es la persona la que decide. Romanos 9 al 11 contiene unos argumentos del apóstol Pablo, mi amado hermano, que toman la idea de que el hombre es el que decide salvarse y la derrumba, la hace pedazos totalmente la derrumba. Por supuesto, el tema principal aquí, el tema que realmente controla esta porción es Pablo hablando acerca de Israel. Por supuesto, dentro ahora de hablar de Israel, Pablo habla de la soberanía de Dios en la salvación. Ahora, algunos teólogos denominan a Romanos 9 al 11 como uno de los pasajes más fascinantes del Nuevo Testamento. Uno que está lleno de doctrina esencial, como acabo de decir, acerca de la soberanía de Dios, entre otras cosas más, pero que especialmente se enfoca en Israel, el pueblo elegido o escogido de Dios. Ahora, a través de la historia de la iglesia, este pasaje ha sido entendido en muchas, o mal entendido, debo decir, en muchas ocasiones. Algunos comentaristas y expositores a veces aún lo ignoran, mientras que otros lo tratan como un paréntesis que tiene poca o ninguna conexión con el resto de la carta, como si fuera una lista en la que Pablo expresa sus preocupaciones personales y puntos de vista sobre sus compañeros judíos, sobre los israelitas, pero que realmente no tiene una coherencia con el resto de la epístola. Según algunos teólogos e intérpretes, el mensaje central de la epístola de Romanos, que es la justificación por la fe, eso lo venimos viendo desde el principio, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, allá nos habla que el evangelio por Dios para salvación y que el justo por la fe vivirá, y ese es el mensaje principal de la epístola. Algunos teólogos argumentan que ese mensaje de la justificación por la fe se interrumpe aquí en el capítulo número 9 y que se vuelve a reanudar en el capítulo 12 y que el capítulo 9 al capítulo 11 son realmente como que un bloque de textos ahí que como que no hace mucho sentido, no encajan con el resto del mensaje de la epístola. Déjenme hacerle una demostración de lo que eso quiere decir. Y yo creo que, no quiero que ustedes duden que yo estoy de acuerdo con eso. Realmente yo creo que cuando terminemos de estudiar Romanos 9, 10 y 11, vamos a ver que encaja perfectamente con el resto de la epístola. Pero la razón por la cual algunas personas concluyen que Romanos 9 al 11 está fuera de lugar es porque cuando usted lee Romanos 8, y se recuerdan hace unas semanas atrás nosotros culminamos Romanos 8, 35 al 39, termina de esta manera, déjame leérselo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese termina el capítulo 8, ¿verdad? Un himno de alabanza, un cántico de victoria. Nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Romanos 12 comienza. Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Lo ve? Entonces, algunos teólogos dicen, se conecta mejor Romanos 8 con Romanos 12 que Romanos 8 con Romanos 9. Porque cuando usted entra al capítulo 9 de Romanos,
Pablo comienza a hablar de los judíos y de Israel. ¿Y qué pasó con Israel? Y como que el mensaje que venía hablando en el 8 de la salvación y de la seguridad del creyente, que continúa ahora a una aplicación práctica en el capítulo 12, de que ahora tenemos a la luz de eso nosotros presentarnos a Dios como santos delante de Él y transformar nuestra mente, como que hay una interrupción. Es cierto quizás que si Pablo hubiese omitido los capítulos 9, 10 y 11, el argumento, el tema y el flujo de la carta no se hubiesen interrumpido. O sea, usted puede eliminar el capítulo 9, 10 y 11, sacarlos de ahí, y usted puede saltar del 8 al 12 y parece que no falta nada. Parece que está ininterrumpida. Pero como veremos nosotros mientras vayamos discutiendo esta porción, también es cierto que estos 3 capítulos están relacionados integralmente con el resto de la epístola y que son necesarios discutirlos específicamente aquí. Antes de Pablo saltar, yo quiero que ustedes entiendan la estructura de Romano un poquito. Cuando Pablo llega al capítulo 12, Pablo salta de teología a teopraxia o teopráctica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Él va de lo que Dios hizo por nosotros a lo que nosotros tenemos que hacer ahora para Dios. Por eso el capítulo 12 comienza: os ruego que presentéis vuestro cuerpo. ¿Ves? Ahí capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 están concentrados en lo que el creyente debe hacer. Ya le he venido discutiendo desde el capítulo número 1 lo que Dios hace en el Evangelio, la gloria del Evangelio. Pero antes de él saltar a discutir lo que el creyente debe hacer para Dios, Pablo tiene que discutir un tema importante que estaría en la mente de muchos de los discípulos y de los creyentes y de los lectores de su epístola en aquel tiempo. Quizás hoy no tanto, porque nosotros estamos bastante ya desconectados de Israel en cierto modo. Pero en aquel tiempo había muchos, la iglesia primitiva estaba compuesta de muchos judíos y la cultura, la religión judía era predominante en muchos de los lugares en donde Pablo visitaba, predicaba, escribía, y por tal razón hubiese la pregunta en las mentes de aquellas personas: ¿y qué de Israel? Por eso es que antes de Pablo entrar, antes de continuar su enseñanza sobre la justificación por la fe, él tiene que aclarar algunas verdades relacionadas con Israel. ¿Okay? Y como parte de esa aclaración, Pablo también necesitaba contradecir algunas falsedades que prevalecían, sobre las cuales muchos cristianos, especialmente aquellos que eran judíos, comúnmente tropezaban sobre ellas. Hay varias cosas que Pablo quiere corregir aquí. Primero, Pablo anticipa el argumento de que si el evangelio de Jesucristo ofrece salvación a todos los gentiles, entonces Dios debe haber abandonado a su antiguo pueblo Israel. Él anticipa que ese argumento se va a levantar, porque él ha venido hablando en toda la epístola de Romanos que la justificación es por la fe a todo aquel que cree. Entonces alguien diría: pues Dios abandonó a Israel. Los judíos que escucharon el evangelio durante las predicaciones del mismo en aquellos primeros siglos de la iglesia, concluyeron, muchos de ellos, que la doctrina de la justificación por la fe era una idea nueva, que era válida solo para los gentiles, y los cristianos que creían que las ceremonias y obras de justicia del judaísmo, no tenían mérito delante de Dios. Estaban seguros de que el evangelio implicaba de que los judíos ya no tenían un lugar o propósito único en el plan de redención de Dios. Pablo tiene que lidiar con ese argumento. Luego vamos a ver cómo Pablo trata con ese argumento. Primero, ¿que Dios abandonó a su pueblo Israel? Es la pregunta. Pablo va a lidiar con eso aquí. Segundo, Pablo anticipa y responde a esta segunda pregunta que él sabía que iba a surgir en la mente de sus lectores. Esta pregunta: si la salvación es de los judíos y es ante todo para los judíos, ¿por qué Israel, incluyendo a sus más altos líderes religiosos, rechazaron a Jesús como Mesías, Salvador y Rey? La pregunta surgiría. La Escritura habla y dice que la salvación es primeramente al judío. Lo hizo Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Sí? Romanos capítulo 2, verso 10, dice allí que
pero Dios da gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, primeramente al judío y también al griego. Note cómo la Escritura le da prioridad al judío. En una ocasión Jesucristo hablaba con la mujer samaritana y él le dijo a la mujer samaritana, se recuerda en el capítulo 4 de Juan: mujer, la salvación es de los judíos. Entonces, si la salvación es de los judíos, primeramente porque es el pueblo escogido de Dios, ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de los judíos todavía no creen? ¿Por qué los líderes del pueblo de Israel rechazaron a Jesús y lo terminaron clavando a una cruz? ¿Por qué es que la nación escogida y bendecida de Israel, que conoce tan bien la ley y conoce tan bien los profetas, no solo rechaza el evangelio de Jesucristo, sino que también persigue celosamente a otros judíos que creen en el evangelio de Jesucristo, que era el caso de la iglesia en el primer siglo? Usted conoce la historia de Pablo, o en aquel momento se llamaba Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Pablo era un judío de judíos, fariseo, perseguidor de la iglesia, porque pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y trayéndole gloria a Dios a través de la persecución de la iglesia. Entonces, ¿por qué la mayor parte de los judíos rechazan el evangelio? ¿Okay? Número 2. Número 3. Pablo sabía que surgiría otra pregunta en la mente de los judíos. ¿Okay? Es esta: admitiendo o dando por sentado que los judíos individuales deben ser salvados por su fe personal, que ese es el mensaje del evangelio. Nadie se salva por una relación nacional con Dios, que es el caso de Israel. Israel tiene una relación nacional con Dios. Era el pueblo escogido de Dios. Pero eso no quiere decir que todos los que estaban en el pueblo de Dios eran salvos. Y Pablo argumentará eso más adelante, cuando él dice: no todo el que desciende de Israel es israelita. Lo vamos a ver, eso va la semana que viene. Pero el punto es que la salvación es por una relación individual, no una relación nacional. Siempre ha sido así. Aun cuando Jesucristo hablaba con los judíos, los condenaba por su incredulidad. ¿Okay? Dado entonces que la salvación de los judíos individuales es por fe personal, ¿qué pasa entonces con la nación de Israel? ¿Ha descartado Dios a su antigua nación elegida? ¿Okay? Número 4, Pablo también responde a otra pregunta que surgiría en la mente de los creyentes gentiles. Y es esta: si Dios no cumplió sus promesas a su pueblo escogido Israel, alguien diría, si Dios abandona a Israel y no cumple las promesas que le hizo a Israel, entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros y esperar que Dios cumplirá sus promesas a nosotros, que no somos de la nación escogida de Dios? ¿Cómo podemos, si Dios rompió sus promesas con Israel, que algunos argumentarían eso? El que argumentaría que Dios abandona a Israel, cuando usted lee las promesas de Dios a Israel en el Antiguo Testamento, que son promesas eternas y son promesas incorruptibles, entonces si nosotros argumentamos que Dios ha rechazado al pueblo de Israel y que no tiene propósito con la nación, entonces la pregunta es válida, entonces ¿será que Dios no tendrá propósito con nosotros? O sea, ¿Él podrá cumplir sus promesas? Ahora, no voy a anticiparme a contestar detalladamente esta pregunta, pero por ahora basta decir que el problema no es con la contestación, el problema es con la pregunta. La pregunta está mal hecha. Porque dice: si Dios no cumplió sus promesas a su pueblo escogido de Israel. Mi amado hermano, Dios no falló en sus promesas. Dios nunca falla en sus promesas. Y eso lo veremos más adelante. ¿Okay? Ahora, en esta sección, que vamos a comenzar en esta mañana, Pablo muestra que la nación de Israel ha sido temporalmente dejada de un lado por Dios debido a su continua impenitencia, falta de arrepentimiento e incredulidad, y específicamente o especialmente por el rechazo que ellos tuvieron hacia el Mesías. Sin embargo, en la gracia soberana de Dios y con toda certeza divina, Dios preserva para sí un remanente de Israel para con esa remanente cumplir y traer un cumplimiento total a las promesas. Esa nación, en la forma de un remanente ordenado de su pueblo, será traída por fe, no solo, mi amado hermano, al reino purificado y restaurado del Hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo, sino al reino eterno de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos en esta porción. Dios tiene todavía un propósito con Israel. Antes de entrar a la porción, y eso debe ser reconfortante con nosotros, para nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese totalmente eliminado a Israel, nosotros quizás podemos venir delante de Dios y decirle: Dios, pero ¿hiciste eso con ellos?
¿qué harás con la iglesia? Pero si sabemos que Dios cumple sus promesas y que Él no se ha olvidado de la nación que Él escogió y que todavía tiene un remanente de esa nación sobre el cual Él derramará sus bendiciones, eso trae seguridad. Reconforta nuestras almas sabiendo de que sí, Dios es un Dios que cumple. Lo que Él dice, lo hace. Amén. Ahora vamos a comenzar en esta mañana observando los primeros 5 versos de Romanos 9. Y en esta porción que vamos a considerar, lo que vamos a ver es el sentir personal del apóstol Pablo. Pablo tiene una batalla interna, él está en conflicto, él está en angustia por sus hermanos de la carne, por su pueblo. Y yo creo que quizás nosotros todos podemos identificarnos un poquito con Pablo, ¿verdad? Todos nosotros venimos de diferentes países. Y cuando nuestra gente en nuestros países sufren, como que a nosotros nos aprieta el corazón. Cuando dice hubo un terremoto en esta nación, los de esa nación hacen, ay Señor. Cuando dice hubo un problema político, ay Señor, nos dolemos, ¿verdad que sí? Y Pablo está aquí en esta porción expresando ese sentir, ese dolor por su gente, por su pueblo, por sus compatriotas en la sangre, los judíos. Permítame leerle estos 5 versos y luego vamos a examinarlos, ¿ok? Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Okay? Voy a dividir esta porción en 2 puntos principales, 2. La conexión de Pablo con Israel y la conexión de Dios con Israel. ¿Okay? La conexión de Pablo con Israel y la conexión de Dios con Israel. La primera, la conexión de Pablo con Israel. Y veamos el dolor de Pablo aquí. El dolor que Pablo siente por su gente. Yo quiero que ustedes entiendan algo respecto a Pablo. Una de las acusaciones que Pablo constantemente tenía que sufrir es que él no tenía interés por sus hermanos judíos. Después de todo, Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Ese es el apodo que él recibe, el título que recibe, el apóstol de los gentiles. Y este título le ganó a él enemigo en muchos lugares. El hecho de que él declarase públicamente de que Dios me escogió como apóstol para ir a los gentiles, le ganó enemigo hasta el punto que verbalmente, si usted lee la historia de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 21 al 23, Hechos 21 al 23, usted va a ver que Pablo es arrestado por supuestamente traicionar la fe judaica o el judaísmo y haberse ligado con gentiles. ¿Okay? Ahora, Pablo no tenía problema con el título, Pablo no tenía problema con eso. Él sabía quién era el que lo había llamado. Y él sabía la misión que él había recibido de parte de Dios. Déjenme dar algunos textos bíblicos para que ustedes entiendan esto. Gálatas 1, 15 al 16. Dice Pablo allí: pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. ¿Lo ven? Pablo sabía que esa era la misión que Dios le había dado. Gálatas 2, 9. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles. Hechos capítulo 22, verso 21, Pablo hablando allí mismo, dice, porque él me dijo, está ahí Pablo diciendo que Jesús le habló a él, Jesús hablándole a Pablo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. ¿Ok? En Efesios capítulo 3, versos 7 al 9, Pablo hablando de su ministerio apostólico. Y dice, del cual fui hecho ministro, hablando del evangelio. Yo he sido hecho ministro del evangelio, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Soy el más insignificante de todos, dice Pablo. Se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ve?
y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. ¿Qué es ese misterio oculto en Dios? El misterio oculto en Dios es la iglesia y la realidad de que Dios iba a salvar a gente de toda nación. Y Pablo fue el hombre escogido por Dios para revelar ese misterio, para ir a los gentiles. Mira lo que dice él ahí: para yo anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Él abrazaba su misión. Él abrazaba este mandato de parte de Dios. Él no lo rechazaba. Él no tenía problema con ser conocido como el apóstol de los gentiles. Ahora, esto le había causado problemas entre sus compatriotas judíos. ¿Okay? Por muchos hombres y mujeres de la fe judía, Pablo era visto como un simple traidor. Y aquí, ahora en esta porción, toma Pablo la oportunidad para dejar claro que su corazón realmente siente por sus hermanos, que él no es ningún traidor, que él ama a sus compatriotas, aquellos que descienden de Abraham, aquellos que llevan el título de israelitas, el nombre de judíos. Él siente por ellos, él duele por ellos. Algunos le dirían: él es un traidor, él es uno que ha rechazado su fe y a su pueblo, ha abandonado a su gente. Mas sin embargo, Pablo quiere dejar claro: no. Sí, Dios me ha llamado a predicar a los gentiles. Sí, mi misión es para ir a alcanzar a todas aquellas gentes que no eran pueblo y ahora pueden ser pueblo en Cristo. Mas sin embargo, eso no quiere decir que mi corazón está ciego y que no hay dolor en él por mi gente. ¿Okay? Y él se expresa de la siguiente manera. Con toda honestidad, él se asegura que la gente sepan que él está hablando con toda honestidad y sinceridad. Por eso el capítulo 9 comienza: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Voy a romper eso rapidito. Él llama a 2 testigos aquí. Debo decir 3 realmente. Cristo, digo la verdad en Cristo. O sea, estoy hablando delante de Cristo. Estoy hablando con toda veracidad. Cristo es mi testigo, lo que quiere decir. Otro testigo es el Espíritu Santo. Dice en el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo como testigo, Espíritu Santo como testigo, y su conciencia como testigo, que dice: dándome testimonio mi conciencia. Tengo una conciencia limpia delante de Dios, delante de Cristo, delante del Espíritu. Mi conciencia no me traiciona. Estoy hablando con toda honestidad y con toda sinceridad. De que tengo, y dice ahora, tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Okay? Pablo realmente se dolía por ellos. Sentía en su corazón, mira cómo lo expresa: tristeza y continuo dolor. Continuo dolor. O sea, era constante. Constante. Se dolía por sus hermanos. Yo me imagino que Pablo lloraba por ellos. No sé si usted ha leído la historia de Pablo en el libro de los Hechos. De manera regular, era una práctica que Pablo hacía cuando llegaba a las ciudades donde iba a predicar. Él iba primero a los judíos, a la sinagoga judía, y predicaba allí primero el evangelio. Y usted puede leer los libros de los Hechos, que en ocasiones los judíos le rechazaron, no querían. Y entonces él le dice a sus hermanos judíos: pues entonces mis manos quedan limpias. Yo vine a ustedes primero, ustedes no me quieren escuchar el evangelio, pues yo voy ahora y me torno a los gentiles y les predico a ellos. Él siempre fue primero a sus hermanos judíos a predicarles. Sin embargo, ellos no querían creer. Siempre había un grupo que creía, siempre había gente que lo escuchaba. Había judíos en la iglesia, pero como tal, el judaísmo nunca se tornó hacia el cristianismo, sino que se hicieron enemigos. Pablo sentía dolor por ellos y sentía constante tristeza por ellos. Mire ahora el deseo, ese es el dolor de Pablo. Mire el deseo de Pablo. ¿Qué es lo que él deseaba? Mire, es bien interesante. El verso 3 es un verso difícil de entender porque puede ser malinterpretado. Eso te dice: porque yo desearía yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito, condenado al infierno. Eso quiere decir anatema, ¿ok? Maldito, condenado al infierno. Desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Ok? Aquí bien indica, hay una palabra aquí que cualifica el argumento de Pablo. No es que él puede convertirse en anatema y separarse de Cristo, porque ya él ha argumentado en el capítulo anterior, en donde él dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Verdad? ¿Quién?
Nada. ¿Cuál es la conclusión del capítulo 8? Nada nos puede separar de Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Por supuesto, no está diciendo que puede separarse, sino que Él está expresando ahora el deseo de su corazón por su gente. ¿Okay? Pablo sabía que él no podía rechazar su salvación y convertirse en un anatema o uno maldito dedicado a la destrucción, el infierno eterno, y por tal razón separarse para siempre de Cristo. ¿Okay? Pero Pablo está aquí expresándose de manera hiperbólica. Quiere decir eso, una exageración. Si fuera posible que mis hermanos en la fe, mis hermanos en la carne, perdón, se salvasen y era necesario para él su salvación, que yo me condenase, pues que me condenen. Es lo que está queriendo decir. Está hablando, diciendo que él estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo si era necesario. Si de alguna manera, y él sabía que no era así, porque él sabe que la única forma de salvarse a través de la fe puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? El sacrificio de Pablo no hubiese salvado a ninguno de sus hermanos en la fe. Solamente el sacrificio de Cristo salva a cualquiera que cree en Él. Eso lo entendemos. Pero Pablo está hablando exageradamente para que entendamos el sentir de su corazón. Si mis hermanos se salvasen, y era necesario que yo me condenase, pues que así sea, que fuese así. Si mi condenación resultaría en la salvación de ellos, pues que se me condene para que ellos puedan salvarse. ¿Okay? Él está hablando, podemos decir, emocionalmente y no necesariamente teológicamente. ¿Okay? No hay que nosotros dudar de ninguna manera que él estaba dispuesto aún a llegar hasta ese punto si fuese necesario o si fuese posible. Pablo sintió tanto amor por sus hermanos en la carne, los descendientes de Abraham, que estaba dispuesto a renunciar a todo y aún ser condenado si de alguna manera eso hubiese salvado a sus hermanos. ¿Okay? Sabía, por supuesto, que incluso la salvación no es posible de esa manera, pero era el sentir de su corazón, era el amor que tenía, un amor, podemos decir, no por esta manera, un amor sacrificado. Él se dolía por ello, y yo creo que hasta cierto punto es un paralelo del amor de Dios. El amor que Pablo sentía por sus compatriotas israelitas, que estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo, es un paralelo del amor de Dios. ¿Qué hizo Dios? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo. Dios entregó a su propio Hijo, Dios entregó a sí mismo. Dios se sacrificó a sí mismo por salvar a la humanidad. Pablo muestra ese mismo tipo de amor por sus hermanos. Se dolía tanto por ellos que estaba dispuesto a sacrificarse. En el Antiguo Testamento tenemos un paralelo a este sentir del apóstol Pablo. Ustedes conocen la historia de Israel en el Éxodo. Dios levanta a un hombre de nombre Moisés. Le dice, ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Viene a Faraón no lo quiere dejar ir y Dios toma una serie de plagas, una detrás de la otra, hasta que eventualmente Faraón dice, váyanse de mi tierra. Faraón los persigue hasta el Mar Rojo. En el Mar Rojo Dios se traga al ejército del Faraón. E Israel entonces va camino a la tierra prometida. Pero Israel resultó ser un pueblo duro de cerviz, dice la Escritura. O sea, testaduro y cabeciduro. Así me diría mi papá Torres. ¡Qué cabeciduro tú eres, mi nene! Resultó ser un pueblo difícil de tratar. Y lo que lo hubiese tomado, lo que lo hubiese tomado a ellos realmente unas cuantas semanas para llegar a la tierra de Canaán, le tomó 40 años. Porque por su desobediencia, por su falta de fe e incredulidad, Dios los castiga en el desierto 40 años vagando, hasta que por fin lograron entrar a la tierra prometida. Y solamente eso le hubiese tomado unas cuantas semanas hacer el viaje. No era necesario pasar 40 años. Resultó Israel ser un pueblo difícil. Desde el principio, cuando llegan a Sinaí, donde Dios le dice, pues acuérdense que Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto, saca al pueblo y tráelo aquí, para que me adoren aquí, en el Sinaí, donde Dios se le presenta en la zarza ardiendo. ¿Recuerdan de la historia, verdad?
Tráelos de vuelta aquí. Ellos iban a regresar a Sinaí, donde Dios se le presentó en la zarza ardiendo a Moisés. Israel iba a regresar para allí adorar a Dios. Cuando por fin llegan al Sinaí y Moisés sube a la presencia de Dios, en donde estaba la nube negra y trueno y relámpago y fuego encendido, y Moisés pasó unos 40 días por allá arriba en la presencia del Señor recibiendo la ley de Dios. Cuando desciende de allí, ¿con qué se encuentra? Con un becerro de oro. Que hicieron ellos, cogieron sus prendas y sus aretes y sus anillos y sus collares de oro y los fundieron, hicieron un becerro. Y a mí siempre me dio chiste, gracia con Aarón, porque Aarón fue el líder de cabecilla que hizo el becerro. Y él como que se quiere, cuando Moisés lo mira, él como que se quiere lavar las manos y le dice: ay, yo no sé, yo cogí todo el oro, lo tiré allí y salió esa cosa. Como quien dice, algo salió de allí. La ira de Dios se enciende contra el pueblo de Israel. Una de las cosas que Dios más detesta son los ídolos. Porque un ídolo reemplaza el lugar, toma el lugar que le corresponde a Dios. Y Dios detesta la idolatría. De todo tipo de idolatría. La detesta. Y el primer pecado que Israel comete, llegando a Sinaí, un becerro de oro. Y adorándolo y cantándole al becerro de oro: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Después de haber visto el mar rojo partido en dos. Después de Dios haber hecho obras y milagros y prodigios en Egipto, cuando envió las plagas tras plaga tras plaga. Una de las cosas más interesantes de las plagas es que Egipto recibe las plagas y Israel no. Israel no sufrió las plagas y están viviendo vecinos. Pero los hijos de Israel fueron guardados de las plagas, mientras que los hijos de Egipto recibieron las plagas. Y después de ellos ver todos los prodigios de Dios, los milagros de Dios y el poder de Dios, aquí está el Dios que te sacó de Egipto, un becerro hecho de oro. La ira de Dios se levanta contra Israel. Y Dios le dice a Moisés: voy a destruir este pueblo. Moisés intercede por Israel. Ora al Señor. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, verso 32. Esto es un pedacito nada más de la intercesión de Moisés por Israel. Él habló mucho más, pero aquí dice esto: pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Usted ve la oración de Moisés ahí? Perdona a tu pueblo. Y si no lo puedes perdonar, condéname con ellos también. Él está dispuesto, él amaba tanto al pueblo, aunque era duro y era difícil. Y él se molestó con él, pero Israel en muchas ocasiones. Usted sabe que Moisés, le dieron mucha candela a Moisés. Pero él la amaba tanto y tenía un amor tan sacrificado por ellos que le dice: Señor, si los vas a condenar a ellos, condéname a mí también. Y Moisés no tenía culpa, él estaba en el monte cuando ellos hicieron tocar el becerro y todas esas cosas. Él no era el culpable. Pero él estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo si así fuera necesario. Y yo creo que ese es el mismo sentir que Pablo demuestra aquí cuando examinamos el sentir que él tiene. Desearía yo, dice él, desearía yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. O sea, si de alguna manera eso resultase la salvación de ellos, condéname, Señor, si a través de mi condenación ellos pueden ser salvados. No es más, él no está diciendo que la salvación opera de esa manera, sino que está expresando el sentir de su corazón. Vemos, el primer punto le dije que va a ser la conexión de Pablo con Israel. Pablo se dolía, se entristecía por ellos y añoraba la salvación de su gente. Observemos ahora la conexión de Dios con Israel. La conexión de Pablo con Israel, la conexión de Dios con Israel. Versos 4 y 5. Pablo dice, en verso 3 él dice: mis parientes según la carne, y aquí comienza el verso 4 diciendo que son israelitas. Ese nombre es especial. Si usted conoce la historia de los patriarcas, Jacob, se le cambia el nombre cuando Dios hace el pacto con Jacob, o reanuda el pacto abrámico. Tenemos el pacto de Abraham, que Dios hace con Abraham, que luego Dios lo reanuda con Isaac, que luego Dios lo reanuda con Jacob, y cuando reanuda su pacto, el pacto de Abraham lo reanuda con Jacob, le cambia el nombre. Y dice, será llamado Israel. Y por eso es la nación de Israel, porque de Jacob ahora, o Israel,
surgen las tribus, que se conocen como 12 tribus de Israel, y comienza el pueblo a multiplicarse, y usted conoce el resto de la historia. Pero el nombre israelita tiene un significado muy especial, porque habla de ese pueblo que recibe ahora el pacto divino. Mira lo que Pablo dice a estos israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos. Paremos allá, a quienes pertenece la adopción como hijos. La nación de Israel es conocida como el Hijo de Dios. Mire de vuelta al libro de Éxodo. Cuando Dios está hablando con Moisés y le está dando instrucciones para ir a Faraón a decirle, deja ir a mi pueblo. Mire lo que Dios le dice a Moisés, capítulo número 4, verso 22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios tenía una relación con el pueblo de Israel como un padre tiene con sus hijos. Ahora es importante notar que Pablo no está aquí hablando de que los israelitas individualmente eran todos o son todos hijos de Dios, sino que está hablando ahora desde el aspecto nacional, de que la nación de Israel tiene a Dios como su padre. ¿Por qué quiero hacer esa aclaración? Porque bien sabemos nosotros que la Escritura nos dice que muchos judíos, a pesar de ser judíos, terminaron siendo condenados y perdidos en el infierno. Es más, en una ocasión Jesucristo, hablando con los fariseos que buscaban matar a Jesús, ¿qué le dijo Jesucristo a los fariseos? Ustedes son de vuestro padre, el diablo, le dijo. Son hijos del diablo, le dijo. No son hijos de Dios, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Porque las obras de vuestro padre, el diablo, buscan hacer. ¿Ves? Entonces sabemos muy bien que cuando dice que Israel es el hijo de Dios, no está hablando de que cada israelita o cada judío es individualmente un hijo de Dios ya automáticamente salvo. Algunas personas creen eso, algunas personas creen que por si usted nace de judío, usted ya es salvo. Entonces, ¿para qué vino Cristo entonces? No. No garantiza, la salvación no es por sangre, no se garantiza por la descendencia de sangre. Pero sí, Israel como nación en el Antiguo Testamento, y puedo citar otros textos bíblicos, es identificado como el Hijo de Dios. ¿Ok? Aquí Pablo dice, ellos como nación fueron escogidos de Dios con un propósito. Por eso les llama, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pablo dice, a ellos pertenece la adopción como hijos. Y cuando ustedes vayamos más adelante, con esta porción del capítulo 9 al capítulo 11 de Romanos, llegamos allá cuando Pablo comienza a hablar del olivo y el olivo silvestre y el olivo original, y cómo nosotros éramos olivos silvestres y fuimos injertados en el verdadero. Está hablando de Israel. ¿Okay? Ellos son los que tienen la adopción como hijos. Sigue diciendo, y la gloria, la adopción como hijos y la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a romper eso, repito. ¿Qué quiere decir? Y la gloria. Bueno, si usted estudia la historia de Israel, usted va a darse cuenta que de todas las naciones del tiempo antiguo, ¿cuál fue la nación que experimentó, que recibió la manifestación de la gloria de Dios? Israel. Si las otras naciones vieron la gloria de Dios, pero por lo general eran las que recibían el castigo. Por ejemplo, Egipto vio la gloria de Dios, sí, pero ¿cómo la vio? En azote y fuego, ¿verdad? Porque ellos recibieron las plagas y el ejército eventualmente se ahoga en el Mar Rojo. Pero Israel ve la gloria de Dios en manifestación de salvación, como Dios obró para salvarlos, para proveerlos. Y no solamente eso, cuando usted va más adelante en la historia del pueblo, cuando ellos por fin levantan el tabernáculo, ¿qué ocurre? La gloria de Dios desciende visiblemente y posaba en el tabernáculo, para darle a entender al pueblo de Israel que Dios estaba en medio de ellos. Y es interesante la forma en que Dios ordena que Israel montase el tabernáculo. El tabernáculo estaba en el medio y alrededor de todo alrededor del tabernáculo, circularmente hablando, estaban los campamentos por tribus. Y el tabernáculo tenía la posición central y hacían un círculo las casetas de los israelitas alrededor del tabernáculo. Y la gloria del Señor se posaba en aquel lugar. Había una manifestación, dice la Escritura, de una columna de humo durante el día y una columna de fuego durante la noche que los guiaba por el desierto. Ok. La gloria de Dios estaba allí. Éxodo 16:10, por ejemplo, sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Éxodo 24, 16, 17. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel
a los ojos de los hijos de Israel le apareciera de la gloria del Señor como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. La gloria del Señor se manifestó en nube, la gloria del Señor se manifestó como un fuego. Y si usted continúa la historia del pueblo de Israel, cuando por fin Salomón construye el templo y se edifica y se hace una celebración del templo, porque el pueblo de Israel adoraba al Señor en el tabernáculo, que era una caseta movible. Pero eventualmente cuando ellos conquistan la tierra y se ubican allí, ellos logran construir ahora un templo a Dios. Y cuando construyen el templo y comienzan a ministrar allí, Primera de Reyes capítulo 8 verso 11, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Ellos recibieron la gloria, ellos vieron la gloria de Dios. Y podemos citar otras porciones de la Escritura, mi amado hermano, como el pueblo de Israel fue testigo del poder de Dios. ¿Okay? Pablo dice, pertenece la adopción como hijos, pertenece la gloria, pertenecen los pactos. Los pactos. Israel tuvo el privilegio de haber recibido los pactos de Dios. 3 pactos específicos que podemos notar en el Antiguo Testamento. El pacto abrahámico, el pacto de Abraham. Él es el padre físico de todos los judíos. Él es el padre de la nación, ¿verdad? Ellos se conocían como hijos de Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Él es el padre de todos los judíos y Él es el padre espiritual de todos aquellos que creen. Eso lo dice Pablo en Romanos 4:11. Nuestro padre es la fe. Los que tienen la fe de Abraham somos hijos de Dios. El pueblo de Israel recibe el pacto de Abraham. A través de Moisés, Israel recibió el pacto de la ley en el monte Sinaí. El pacto mosaico, podemos decir. Luego más adelante, a través de David, el pueblo de Israel recibe el pacto de un reino eterno. Voy a leerlo en 2 de Samuel 7. Incluso menciona que sería a través de Israel que vendría el pacto supremo de redención de Dios a través de su Hijo Jesucristo, el Rey eterno. El pacto davídico o el pacto con David. Miren, ninguna otra nación ha sido bendecida o será bendecida con esos pactos como Israel lo fue. ¿Okay? En ningún un comentarista comenta y dice lo siguiente, que ningún aspecto de la historia de Israel apunta a la singularidad de Israel como destinatarios de la revelación redentora más que estos pactos. Porque cada uno de los pactos, el abrámico, el mosaico y el davídico, revela un aspecto del plan de redención de Dios. Y ellos fueron los destinatarios de ellos. Ellos los recibieron como nación. A ellos pertenecen los pactos. Pertenece también la promulgación de la ley. Israel tuvo el privilegio de recibir de parte de Dios la ley a través de Moisés. En esa ley a Israel no solo se le enseñaron los 10 mandamientos, sino que también otros innumerables principios y normas cuya obediencia honraría a Dios y traería bendición a su gente y a su pueblo. Ninguna otra nación recibe la ley de Dios. La ley viene a través de la nación de Israel. Así que de ellos son la adopción, de ellos es la gloria, de ellos son los pactos, de ellos es la promulgación de la ley. De ellos es el culto, dice el apóstol Pablo también. ¿Qué quiere decir el culto? Otras traducciones lo traducen el servicio del templo. O sea, ellos fueron la única nación que recibieron los sacrificios, que recibieron de parte de Dios todo lo que conllevaba el culto a Dios en el Antiguo Testamento. No, ninguna otra nación tenía ese privilegio. Note esto, de todas las naciones en aquel tiempo, solo Israel recibe el privilegio de adorar al Dios creador de toda la tierra. Todas las otras naciones tenían su culto, tenían sus religiones, tenían sus celebraciones religiosas y tenían sus ídolos, etcétera, etcétera. Pero ninguna de ellas conocía al Dios creador que sustenta todas las cosas. Solo Israel recibe el privilegio de adorar al Dios que creó todas las cosas. Así que de ellos es el culto, de ellos son las promesas, dice Pablo también, las promesas. ¿Okay? Israel recibió las promesas de Dios de una manera distinta y única. Pablo no explica aquí la naturaleza de estas promesas, pero parece más probable que él está refiriéndose a las promesas, a la promesa del Mesías que vendría, que saldría de Israel y al reino prometido del Mesías, así también como la vida eterna. Esa es la promesa que cuando Pedro predica su primer sermón en el día de Pentecostés, recuerden que la audiencia de Pedro era judía. Él estaba en Jerusalén predicando en el día de Pentecostés, que es una fiesta judía.
Jerusalén estaba repleto de judíos. Más de lo normal porque muchos venían de lejos para celebrar la fiesta. Y allí es donde Pedro predica. Capítulo 2 de Hechos, verso 39. Porque la promesa, Pedro está hablando de la promesa de Dios. Porque acuérdense, un contexto rapidito. Los judíos de Israel vieron a los apóstoles y a los discípulos de Cristo recibir el poder del Espíritu Santo, hablar en otros idiomas que nunca ellos habían aprendido a hablar, y su conclusión es que estos están borrachos. ¿Recuerdan? Están llenos de mosto, dice. Pero dice, no, noten que es temprano en la mañana todavía. Aquí nadie es borracho. Lo que ustedes están viendo es el poder del Espíritu Santo que ha venido, y él comienza a hablar de la promesa de Dios, y dice Pedro, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. El pueblo de Israel fue el que recibió la promesa de salvación y de redención, la promesa del Mesías. A los judíos en Galacia, Pablo les predica, les habla de la siguiente manera en Hechos capítulo 13, verso 32 a 34. Y dice, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, ¿nota qué me dice ahí? La promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Es interesante eso. La promesa que Dios le hizo, ¿a qué padres? Y ahorita vamos en el próximo porción, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? A los padres de la nación, a los hombres que Dios escogió en aquellos tiempos pasados, comenzando con Abraham. La promesa que Dios hizo a los padres, Dios la ha cumplido aquí al resucitar a Jesucristo. Ellos eran los recipientes de la promesa. Recipientes de la promesa. También dice Pablo, no solamente la promesa, sino también a ellos pertenecen los patriarcas. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Dice el verso número 5. Pablo les recuerda a los lectores que fue de Israel que Dios levantó a los padres o los patriarcas, comenzando con los primeros grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Israel, es un nombre que se intercambia luego. Fue a través de esos hombres que se sentaron las bases de todas las bendiciones que eventualmente se cumplieron en Cristo. ¿Se recuerdan que a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, Dios le hace una promesa y le dice, serán en ti benditas las familias de toda la tierra? Pablo luego en el Nuevo Testamento nos argumenta y nos dice que la promesa hecha a Abraham se cumple en Cristo, que es la simiente de Abraham. Cristo ahora es el cumplimiento de esa promesa. Israel, pero ahora de Israel son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y a través de estos hombres es que se fundamentó las bendiciones que vendrían más adelante. Pero por encima de todo, por encima de todas estas cosas, que todas las cosas son buenas, las promesas, los patriarcas, las promesas, el culto, los pactos, la gloria, la promulgación de la ley, la adopción como hijos, encima de todo eso, dice Pablo, y de quienes, según la carne, procede el Cristo. ¿De quiénes? O sea, por encima de todas esas cosas, Israel tiene el privilegio de haber provisto el linaje del Mesías. Fue a través de Israel que vino Jesús. Cristo, escucha esto, nació judío no por casualidad. Cristo nació judío no fue porque, así pasó. Él nació judío porque así fue preordenado por Dios. Fue preordenado por Dios que él sería, el Mesías sería el descendiente humano de Abraham y de David. Por esa razón, cuando usted lee el Evangelio de Mateo y cuando usted lee el Evangelio de Lucas, ambos nos dan a nosotros la genealogía de Jesucristo. Mateo nos da la genealogía de Jesucristo a través de su padre adoptivo José. Y Lucas da la genealogía de Jesucristo a través de su madre natural María. Ambas genealogías, usted las ve y las lee, están conectadas con Abraham y con David. Personajes importantísimos en la historia del pueblo de Israel. Abraham siendo el padre y David siendo el rey preferido de Israel. Y el rey que recibe el pacto davídico, el pacto de un reino eterno, el pacto de un descendiente que se sentaría en el trono de David para siempre. ¿Okay? Fue ordenado por parte de Dios de que Jesucristo naciese del linaje judío. Por eso es que una vez más cuando Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, ya lo mencioné hace un rato atrás,
Él le dice a la mujer samaritana, la salvación es de los judíos. ¿Por qué es que le dice eso? Porque el Mesías, que era Jesús, es judío, prometido a los padres que vendría a través del linaje de ellos, el Salvador del mundo, que ofrecería la salvación a todo aquel que cree. La bendición más grande que Israel podemos decir que tiene, es que a través del linaje de ellos vino el uno, que es Dios y que es hombre, que es perfecto y todopoderoso, que se entregó en la cruz para a través de su sacrificio y su resurrección eventual salvar a todo aquel que cree. Por eso Pablo culmina el verso número 5 diciendo esto, el cual está sobre todas las cosas. O sea, más importante que todo eso, Cristo está sobre todo. Los pactos son buenos, y las promesas son buenas, los patriarcas son buenos, y la promulgación de la ley es buena, y el culto es bueno, y la gloria es buena, y la adopción como es buena. Pero sobre todas las cosas, Cristo Jesús. ¿Okay? En el final del verso número 5, Pablo aquí hace una declaración de la divinidad de Jesucristo. Esta palabra contiene una afirmación de esa divinidad, de esa deidad. Mira cómo Pablo le llama a Jesús. El cual, hablando de Cristo, de Jesús, el cual está sobre todas las cosas, o sea, más excelente que todo. Y mira el título que le da, Dios bendito por los siglos. La frase no es que le está bendiciendo, Dios te bendigo. Está diciendo que el Cristo, el que está sobre todas las cosas, es el Dios bendito por los siglos. Hablando de la deidad de Jesucristo. Cristo Jesús es el Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Ahora, Jesucristo es la bendición suprema. Para nosotros lo es, ¿verdad? El regalo más grande que nosotros hemos recibido y recibiremos y podemos recibir es Jesús. Es la bendición más grande que existe. Más grande en toda la tierra. ¿Okay? Pero ¿qué hizo Israel con su Mesías? Lamentablemente lo rechazaron. ¿Okay? Lo rechazaron. Y por eso es que el corazón de Pablo está dolorido. Por eso es que está triste Pablo. La incredulidad del pueblo de Israel hacia el Mesías prometido rompe el corazón de Pablo. ¿Ustedes saben qué? Pablo sentía dolor por Israel. Y eso es un paralelo del dolor que Dios siente también por Israel. Yo creo que Pablo está canalizando de alguna manera el dolor también del corazón de Dios. Como padre, por su pueblo. Dios se duele. Y yo creo que Jesucristo, ahora siendo la manifestación del Padre a nosotros, nos da el ejemplo del dolor que hay en el corazón de Dios por Israel. Permítanme. Mateo capítulo 23, dale el ejemplo. Mateo 23, 37, 39. Jesucristo se lamenta sobre Jerusalén. Mira lo que dice allí. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Ahora declara Dios Jesús un castigo. He aquí vuestra casa se os deja desierta. Quiere decir que recibirán castigo de parte de Dios y disciplina. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 19, 41 al 44, Jesús se expresa de esta manera. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Te nota el dolor de Jesucristo también por los judíos? Lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán de todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti
no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esa frase es tan... no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo de la visitación estaba allí. Jesús, el Mesías, estaba presente. Vino el prometido, el rey. ¿Y qué hicieron ellos? No conocieron su tiempo. Y debido a tal cosa, terminaron recibiendo castigo. Su casa fue dejada desierta. Pero dice la palabra, Jesús lloró sobre ella. Qué trágica incredulidad. Realmente trágica. Por eso el corazón del apóstol se entristece y el corazón de Dios también se entristece. Porque Israel, siendo la nación receptora de todas esas bendiciones que acabamos de nombrar, ¿verdad? No creyeron, sino que rechazaron. Ahora, la próxima semana nosotros vamos a comenzar a ver ahora cómo podemos explicar este rechazo y por qué ocurrió este rechazo y cuál es el plan de Dios. Entonces, para lidiar con Israel y para eventualmente traer la salvación a todo Israel. Eso veremos más adelante. Por hoy nos concentramos en el sentir del apóstol Pablo por su gente. Y quiero terminar con esta pregunta. Ahora quiero todo eso que he dicho, lo quiero traer a una aplicación. ¿Okay? Yo creo que es algo que podemos aprender de Pablo en esta mañana aquí. Y solamente quiero que meditemos en esto. Tú y yo. Nos dolemos en el corazón por los nuestros, por los tuyos que no conocen a Dios. Puedes repetir el sentir de Pablo aquí. Puedes hacer eso. Señor, me duelo en mi corazón por mi gente. Y no estoy necesariamente hablando de que si eres puertorriqueño, colombiano, venezolano, ecuatoriano, guatemalteco, donde sea, que te duelas por la nación en general. Pero también de manera individual, ¿quién alrededor tuyo anda en el camino de la perdición? Y nosotros quizás hasta cierto punto nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a ver a nuestra gente querida perdiéndose, yéndose al infierno. ¿Y no nos dolemos? No lloramos en nuestro corazón, Señor. Mira a esta persona, quizás un hermano, quizás un sobrino, quizás un nieto, quizás un tío, quizás un hermano, una hermana, un padre, una madre, un abuelo, no sabemos. ¿Quién alrededor tuyo está en la misma condición de Israel? Incrédulos, trágicamente incrédulos. Pablo se dolía con un dolor bien profundo en su corazón hasta el punto que él estaba dispuesto a llegar a la perdición si eso de alguna manera resultaría en la salvación de su gente. Yo creo que todos nosotros, y me incluyo dentro de esto, a veces hacemos paz con la perdición de nuestra gente. Y nos quedamos tranquilos. Bueno, si se salva, se salva. Si se pierde, se pierde. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que yo debo sentir en mi corazón dolor. Dolor. Por aquellos que no conocen el nombre de Cristo. Y si tengo gente a mi alrededor que no conoce a Cristo, duélete por ellos. Llora delante de Dios por ellos. Ruega a Dios por ellos. Intercede por ellos. Haz lo que tengas que hacer para ser un agente de salvación en la vida de esa persona. Pablo lo hacía. Él rogaba con sus hermanos, él debatía con sus hermanos, él hablaba con sus hermanos. Él aún en ocasiones llegó aún a reprender a sus hermanos porque quería que conocieran al Cristo prometido. ¿Eh? Te dejo esa pregunta. Y si no hay dolor en tu corazón por aquellos que se pierden, pídele al Señor en esta mañana y dile: Señor, hazme sentir el dolor que tú sientes por el que se pierde, házmelo sentir también. Hazme llorar por mis hermanos que se pierden, por mis familiares que no te conocen. Hazme llorar por ellos, de la manera en que Pablo se dolía por su gente. Amén.